Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes de la amplia agenda informativa este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este jueves 6 de agosto del año 2026. Hoy vamos a compartir con ustedes varios asuntos. La primera parte del programa le vamos a dar un seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, en concreto enfocada en la desaparición de adolescentes, porque resulta que las autoridades están investigando la desaparición de 21 adolescentes ocurridas durante julio de este año acá en Jalisco. Le vamos a compartir los detalles que ofrecen las autoridades de algunos de estos casos y recordaremos también los nombres de estos muy jóvenes que se encuentran aún sin localizar. Pero también vamos a hablar de otros asuntos. En unos minutos vamos a tener un contacto con Josué Sánchez Tapetillo, quien es experto en gestión de recursos hídricos, hidrología e hidráulica. Es un especialista en temas de el agua y con él queremos hablar aprovechando, digamos, de dos asuntos. En primer lugar, los riesgos que observa en el proyecto inmobiliario llamado Legado que pretende imponer el gobierno de Jalisco en la zona del Mirador de San Isidro, acá en Zapopan, imponiendo la construcción de 10 torres de departamentos en una zona que ya es frágil. Además, que los vecinos de este punto acá en Zapopan mantienen una resistencia pacífica, tratando de conservar su lugar de vida y sobre todo el detalle son los riesgos que supone ese proyecto para otras partes de la ciudad en materia del agua. Y aprovechando el contacto con Josué Sánchez también, hablar de la otra crisis grave que tenemos acá en nuestra entidad, que es la crisis por el agua sucia o contaminada que llega a los hogares. También vamos a compartirles en esta tarde otros asuntos que tienen que ver con violencia organizada, también con el caso Ayotzinapa, porque fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y hacia el final del programa les ofreceremos información sobre temas internacionales. Pero antes de continuar, quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Isabel Rizo, que nos apoya con la producción de este espacio, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y le damos una bienvenida también a las muchas personas que nos acompañan desde geografías más lejanas a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Y también nos pueden acompañar a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, gracias a las compañeras y compañeros de esta área. Bien, vamos a partir con esta información que surge de rueda de prensa que ofreció la Fiscalía el día de hoy, señalando que mantiene la búsqueda de 21 adolescentes. Hay varios medios que retoman esta información. Vamos a partir con uno acá de nuestros compañeros de UDG Noticias. Dice la nota que en lo que va de 2026 hasta el cierre de julio, supuestamente se han reportado 26 adolescentes desaparecidos en Jalisco, es lo que informó la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo. Ella explicó que 5 de esos casos están relacionados con investigaciones que fueron turnadas a otras entidades debido a que existen indicios de que las víctimas están fuera de Jalisco y por ello las carpetas fueron remitidas a fiscalías para seguir con las labores. En concreto, estos serían algunos de los casos de jóvenes presuntamente desaparecidos con fines de reclutamiento. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús Estrada? Muchas gracias a todos, la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara por acompañarnos.
Y ahondando en la nota dice que actualmente 5 adolescentes ya fueron localizados con vida, mientras que 16 continúan desaparecidos, por lo que siguen los operativos de búsqueda y la coordinación entre autoridades estatales. Se toma conocimiento de casos de desaparición de adolescentes, los cuales cuentan la cifra de 26, 5 de ellos son remitidos a otras entidades porque se refiere la ubicación que fue en otra entidad federativa. Conforme a derecho, las carpetas se refiere a la entidad porque es una donde se debe diversificar las búsquedas, y en 5 de estos casos ya son localizados con vida, dijo la fiscal. Y respecto al caso de 2 adolescentes desaparecidas en Acatlán de Juárez, el pasado 27 de julio, Trujillo Cuevas señaló que al momento de presentar la denuncia, sus familiares informaron que existía la posibilidad de que ambas hubieran salido por motivos de trabajo. Ante ello, las investigaciones y operativos se concentran en Puerto Vallarta, donde se presume que podrían encontrarse mientras la carpeta de investigación permanece abierta. Este caso que le dimos a conocer al comienzos de esta semana. En tanto, los colegas del diario NTR también refieren que la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que actualmente mantiene activas las investigaciones para localizar a 16 adolescentes reportados como desaparecidos durante julio, mientras que otros 5 casos fueron remitidos a fiscalías de distintas entidades del país al existir indicios de que los menores pudieran salir del estado. En total son 21 los menores no localizados en la entidad. A esta nota ya nos ofrece más precisión. Son 21 adolescentes desaparecidos solo en julio, es decir, no en el acumulado de el año. Cuenta la titular de la dependencia que durante el pasado mes se iniciaron 26 carpetas de investigación por la desaparición de adolescentes. De ese total, 5 fueron estos jóvenes ya localizados con vida y sus fichas de búsqueda quedaron desactivadas. En otros 5 expedientes, dijo, las investigaciones permitieron establecer que la última ubicación o contacto de los menores fue fuera de Jalisco, por lo que, según los protocolos, las carpetas fueron enviadas a las autoridades de estas otras entidades. Dice, cuando la última conexión o interacción de la persona desaparecida corresponde a otra entidad federativa, la investigación debe remitirse a esta fiscalía para continuar con las diligencias de localización. Respecto a los 16 casos que continúan vigentes en la entidad, Trujillo señaló que varios corresponden a reportes recientes, por lo que las investigaciones ministeriales y los operativos de búsqueda siguen en desarrollo con la expectativa de lograr su localización. La vicefiscal agregó que la desaparición de menores de edad representa una prioridad para la institución y destacó que en comparación con los años anteriores actualmente se registra un menor número de casos. Sin embargo, aseguró que cada denuncia es atendida de manera inmediata. Y varios casos están vinculados a desaparición forzada por reclutamiento. Dice la autoridad que con respecto a las líneas de investigación, hasta el momento existen 5 casos en los que ya se cuenta con elementos que apuntan a un posible reclutamiento por parte del crimen. Dijo que estos expedientes corresponden justamente a los que fueron enviados a estos 5 a otras entidades federativas. Añadió que en algunos de los 16 casos restantes que permanecen activos también hay indicios que podrían relacionarse con el reclutamiento, aunque todavía no hay evidencia suficiente para confirmarlo de manera oficial. Y bueno, también se reseña la información de estas 2 chicas desaparecidas o vistas por última vez en Acatlán de Juárez, una de 21 años y otra de 19, que se presume que pudieran haber aceptado una oferta laboral en Puerto Vallarta. En otra información, en menos de 3 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque evitaron que 2 adolescentes fueran captadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales. Como resultado de uno de los operativos, fue detenido un joven de 17 años señalado como el presunto reclutador. Es una nota de los colegas del diario NTR. Por cierto, últimamente me llama la atención y es positivo que sobre todo los policías de Tlaquepaque lo que han estado haciendo estas rescates de algunas posibles víctimas de desaparición allá en la nueva central, que ha sido uno de los puntos, focales en el tema, sobre todo desaparición con razones de reclutamiento. Cuenta esta nota de NTR que el primer caso se registró cuando una adolescente de 16 años acudió por iniciativa propia al módulo itinerante de la Policía Municipal instalado frente a la terminal de Primera Plus. Estaba pidiendo ayuda. Ella contó que había sido contactada a través de TikTok, donde le ofrecieron un empleo en Ocotlán con un supuesto salario de entre 10,000 y 15,000 pesos semanales, pero desconocía el nombre de la empresa, los funcionarios de las funciones que desempeñaría y quiénes eran los empleadores. Solo le dijeron que tenía que ir a la nueva central camionera, donde un vehículo de plataforma de transporte pasaría por ella. Tras activar los protocolos de protección, los oficiales, en coordinación con el agrupamiento Andrómedas de Búsqueda de Personas y la Policía del Salto, localizaron a sus familiares y entregaron a la adolescente sana y salva a su padre, quien desconocía que su hija había salido de casa con la intención de aceptar esa oferta laboral.
Horas más tarde, personal del mismo módulo recibió el reporte de un empleado de una empresa de transporte sobre una adolescente de 17 años que viajaba desde Atotonilco el Alto hacia la Central Nueva sin conocimiento de su familia. Los policías implementaron un operativo preventivo y resguardaron a la joven en el momento de su llegada, y durante la entrevista explicó que también había sido conectada por personas desconocidas mediante redes sociales para acudir a un supuesto trabajo en el área metropolitana de Guadalajara, aunque no contaba con información sobre el lugar donde elaboraría, el salario ni las actividades que realizaría. Con información proporcionada por la adolescente, los oficiales dieron seguimiento al número telefónico desde el que mantenían comunicación con ella y lograron ubicar en las inmediaciones de la terminal a un adolescente de 17 años que presuntamente acudiría a recogerla para trasladarla al supuesto centro de trabajo. Esto todavía tiene que ser confirmado. De hecho, pues el Ministerio Público ya está investigando este caso, pero hay que recordar que ya hemos escuchado también casos anteriores donde supuestamente el crimen estaría utilizando también a algunos adolescentes para tratar de enganchar a jóvenes. Ojalá no sea el caso, pero parece que ya hay algunos más. Y vea usted, a la chica le ofrecían entre 10,000 y 15,000 pesos semanales, es decir, un salario de entre 40 y 60,000 pesos. Es algo bastante inusual, evidentemente. Entonces, hace falta mucha información también de los propios padres para alertar a sus hijos más jóvenes sobre estas supuestas ofertas de trabajo. Y vamos a presentarle, es una nota de los colegas del Informador, listado de los menores desaparecidos en Guadalajara. Las personas desaparecidas el año pasado llegaron a contar hasta 128,064 en todo el país, compuesta por 98,000 hombres y 29,000 mujeres. Jalisco, junto con Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, estuvo calificado como un nivel superior de gravedad por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos. Y en el estado se contaron 15,286 personas desaparecidas en 2025, y con corte al 16 de mayo lleva registrados 12,789, de las cuales 733 tenían menos de 18 años al momento de estar desaparecidos. Hasta el momento, 11 menores que desaparecieron en Guadalajara con edades desde los 12 hasta los 16 años permanecen sin ser encontrados según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Y aquí vienen sus nombres: Josué Uriel Ramírez Martínez, se le vio por última vez en la colonia El Fresno el 21 de octubre de 2025, con 16 años al momento de su desaparición. Un detalle antes de continuar con el listado: estos datos también hay que tomarlos con pinza. Acabamos de escuchar casos en julio de 21 adolescentes y aquí dicen que según el registro estatal son 11, pero bueno, vamos a recordar estos 11 que según el registro están desaparecidos. Juan Pablo Calleros Amezcua, no hay datos de la colonia en la que se le vio por última vez. Esto fue el 14 de noviembre del 2024. Él tenía 15 años al momento de la desaparición. Y Chela Álvarez Moreno se le vio por última vez en la colonia Providencia el 11 de agosto del año pasado, con 15 años al momento de su desaparición. Brian Ortega Neri se le vio por última vez en la colonia Echeverría el 30 de junio de este año. Tenía 15 años al momento de la desaparición. Delila Gutiérrez Romo se le vio por última vez en la colonia Jardines del Bosque el 11 de julio de este año. Es uno de los casos recientes, con 15 años al momento de la desaparición. María José González Blanco, no hay dato de la colonia en la que desapareció, pero se le vio por última vez el 26 de julio de este año. Tiene 14 años de edad. Fernando Adán Valencia, no hay datos de la colonia en que se le vio por última vez el pasado, pues ya el 2 de septiembre de 2024, con 14 años al momento de su desaparición. Tania Yamilef Medina Hernández se le vio por última vez en la colonia Centro el 6 de enero de este año. Tenía 14 años al momento de desaparecer. Alondra Guadalupe Silva Tranquilino, no hay datos de la colonia en la que fue vista por última vez el 9 de abril de 2024 y tenía 13 años al momento de su desaparición. Pedro Ramón Proaño López se le vio por última vez en la colonia La Penal el 26 de julio de 2025. Tenía 13 años al momento de desaparecer. Y antes de irnos a la pausa, hay una nota importante que tiene que ver con el caso de Ayotzinapa, y esto es que fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel N., quien reactiva la rendición de cuentas del caso Ayotzinapa con esta detención, al convertirse en el segundo funcionario de mayor rango aprendido tras el ex procurador Jesús Murillo Caram. Su captura por presunto ocultamiento de evidencia marca un giro clave en las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas. La Fiscalía General de la República reportó la detención de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un mensaje en redes sociales, la Fiscalía General de la República informó que su captura se realizó derivado de nuevas investigaciones que permitieron acreditar la posible participación del exmandatario perredista
perredista en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual señaló fue solicitada, obtenida y cumplida una orden de aprehensión en su contra. Después del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el exgobernador de Guerrero, que llegó por una alianza del PRD y del PAN, Ángel Aguirre es el segundo exfuncionario de más alto rango detenido por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya estamos enlazados a una videollamada con Josué Sánchez Tapetillo, experto en gestión de recursos hídricos, hidrología e hidráulica. Le agradecemos que acepte conversar con nosotros para hablar al menos de dos temas, de la crisis del agua, pero primero de este movimiento de resistencia de los vecinos de Mirador de San Isidro en defensa de un espacio verde que ahora se quiere construir ahí un desarrollo inmobiliario y bueno, las posibles consecuencias que podría tener no solamente para esa colonia, sino para una parte importante del área metropolitana de Guadalajara. Josué, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Jesús? Con el gusto de saludarlos. Igualmente, te agradecemos que aceptes conversar con nosotros. ¿Qué nos podrías decir acerca de esta defensa que están haciendo los vecinos de Mirador de San Isidro de este predio? Has publicado en tus redes sociales algo que nos parece muy interesante, que si se concretara, si se terminara de llevar a cabo el desarrollo inmobiliario, podría tener consecuencias hidrológicas para otras partes, para los entornos más cercanos de esa colonia y especialmente Cuenca abajo, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que en general toda la ciudad ha crecido de manera descontrolada en las últimas décadas y la cuenca del Arroyo Hondo es una de las que se encuentran en ese puesto, en el que prácticamente todo su territorio ya está urbanizado. Hay muy pocos espacios muy escasos en los que todavía no ha llegado a este proceso de urbanización, de impermeabilización del suelo, de cambio del uso del suelo. Y este problema o las consecuencias de esta situación las hemos visto en los últimos años precisamente más hacia aguas abajo en la cuenca, hablando específicamente en la colonia Lomas de Tabachines y en la Martinica, que el año pasado tuvieron 2 episodios de inundación. El primero de ellos fue el más grave, donde se perdieron 2 vidas. Pero en años anteriores ya también se habían visto las consecuencias de este problema. Entonces, esta es la preocupación que debería, o el principal problema que debería revisar quien pretende urbanizar el predio, porque aquí ya estamos en un punto en el que cualquier metro cuadrado de superficie de la cuenca que se impermeabilice va a tener implicaciones hacia aguas abajo. Así es. Específicamente, ¿cómo, digamos, un poco más técnicamente, Josué, si nos podrías compartir por qué es importante defender ese espacio verde? Cuando se cambia el uso del suelo y se impermeabiliza, lo que sucede es que se alteran algunos procesos que todos conocemos como el ciclo hidrológico. Es la manera en que el agua circula en la tierra. Esto lo enseñaron a todos en la escuela, que el agua está en los mares, se evapora, se convierte en nubes, luego se precipita, llueve y llega el agua a los ríos y vuelve al mar, ¿no? Más o menos así. Bueno, este ciclo, ya hablando ya en términos más técnicos, es más complejo y tiene una serie de procesos, entre los que más fácil identificamos está el de la lluvia y el escurrimiento y la infiltración. Creo que son los que más perfectamente ubicamos todos, y lo que sucede aquí es que al cambiar el uso del suelo, impermeabilizar la superficie, lo que sucede es que retenemos menos agua en las cuencas, en la superficie del territorio se retiene menos agua, ya no se infiltra hacia el subsuelo, y esta lluvia que cae sobre el territorio, en lugar de infiltrarse y retenerse en la vegetación, en algunas depresiones topográficas dentro del terreno, algunos ríos, lagos que se va reteniendo el agua,
ahora fluye hacia aguas abajo, siempre buscando las partes más bajas. Solo, como suelen decir también la gente, el agua reconoce claro. La ruta que siempre siguió, pues eso es lo que sigue haciendo, pero ahora tenemos menos infiltración, es decir, se recarga menos el acuífero, que esta ciudad depende más o menos en un 20-22% del suministro de aguas subterráneas, y al poner una capa impermeable en la superficie, pues infiltramos menos, recargamos menos agua, y ahora escurre esa agua abajo y produce estos problemas. Claro. ¿Qué valor tiene en este momento esa área verde en este término hidrológico que estás mencionando, Josué? Pues es muy, muy importante, porque esta zona de la ciudad tiene suelos que son más aptos para la infiltración. Entonces, aquí estamos hablando de que el proyecto es un poco arriba de 1 hectárea, son 12,000 metros cuadrados aproximadamente, lo que pretenden impermeabilizar, lo que pretenden desarrollar. Y bueno, esta superficie es la que perderíamos de infiltración. Incluso el IMEPLAN en sus portal en el que comparte información, el que denominan Zoom metropolitano, reconoce la importancia de este terreno como un sitio de recarga hídrica. Entonces, pues esto es lo que estaríamos perdiendo, e insisto, aparte de que lo que perdemos ahí, lo que pierde la ciudad. Exacto, y las comunidades aguas abajo, que tienen que asumir los costos de estas decisiones. ¿Qué tal, Josué Sánchez? Te saluda Jesús Estrada. Una duda, ese terreno, ¿cuánto agua más o menos recibe o recarga a través de esto que nos explicabas de lluvia o escurrimientos? Y la pregunta, en lugar de construir edificios, departamentos, ¿qué debería hacer el gobierno en ese lugar? ¿Qué tipo de obras, pienso yo, para aprovechar esa agua en una ciudad que también tenemos problemas de abastecimiento, ¿no? El dato sobre qué cantidad de agua puede retener, insisto, es variable. Por ejemplo, al encontrarse en una zona baja, porque ahí justamente confluyen los arroyos, es esperable que tengamos niveles freáticos altos. Entonces, sí favorece la recarga, pero sí se tendría que hacer una evaluación muy puntual en función de las características del suelo. Insisto, es un suelo apto, pero hay que revisar ya con números qué tanto volumen puede infiltrar. Y estamos hablando usualmente en términos de hidrología. Conocemos a esta parte de la primera. Imaginemos que el suelo está seco, que es la primera lluvia, que de la temporada de lluvias, llueve, inmediatamente el suelo empieza a absorber, el agua se empieza a filtrar, y usualmente se estima alrededor, supongamos que se precipitan 10 milímetros de lluvia, que estamos hablando que son 10 litros por metro cuadrado, pudieran retenerse o infiltrarse en el suelo alrededor de 2 o 3 milímetros en los primeros eventos de lluvia, ¿no? Posteriormente el suelo se va saturando y va absorbiendo menos y fluye más hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el orden de lo que podríamos estar esperando ahí, el beneficio que le implica a la ciudad el tenerlo en estas condiciones. Y bueno, dejarlo como un parque, entonces, obviamente, ¿no? El terreno. Sí, definitivamente pensamos. No soy el único que lo hace, pues, pero quizá a lo mejor algunos de los que más lo dicen en redes sociales, pero habremos algunas personas que pensamos que tendría que ser un sitio en el que deberíamos darle una vocación distinta, claro. Más bien respetar la vocación para lo que está ese terreno. Ese terreno es una zona inundable, es una zona por la que fluye el agua. Tendríamos que conservar esa vocación en lugar de cambiarla. Y podríamos ahí, por ejemplo, implementar un vaso regulador que, en este caso, el municipio de Zapopan presentó como parte de los proyectos que pretende impulsar para solucionar el problema de la Martinica, una serie de vasos reguladores aguas abajo en la zona de los terrenos que son de propiedad de la Universidad de Guadalajara, en la zona del CUSEA, del CUSH, hay terreno disponible. Y propuso unos vasos reguladores ahí, que entiendo que están en negociaciones con la propia universidad para construirlos, pero aún así esos vasos reguladores van a ser insuficientes. Entonces tendríamos que estar buscando más espacios, y en lugar de los pocos espacios que quedan, insisto, impermeabilizarlos y volverlos vivienda y
todas sus implicaciones y todos sus problemas que genera esto, pues deberíamos estar pensando también en aprovecharlo para regular, y esto es compatible con un parque, por ejemplo, que pueda tener una especie de cortina o una pequeña presita que se inunda en lluvias, pero que una vez que pasa la lluvia sigue teniendo sigue siendo un espacio verde en el que la gente puede usarla para su convivencia, para otros usos, otro disfrute de las personas, y al mismo tiempo estar cumpliendo este objetivo de ayudarle a la ciudad a controlar este escurrimiento. Josué, ¿qué relevancia tiene en este contexto de defensa ambiental, de construir una ciudad que no sea inhabitable sino digna, justamente estas luchas como las que están dando los vecinos de Mirador de San Isidro? Bueno, es que todos queremos vivir cerca de donde tengamos un espacio donde podamos mejorar o tener una calidad de vida distinta, y me parece que esta lucha es relevante porque, así como las que han dado previamente otros vecinos de otras zonas de la ciudad, pienso en los vecinos, por ejemplo, de lo que en su momento se llamaba Iconia, este proyecto que ya no caminó muy bien allá en la zona de Periférico y la Calzada. Exactamente. O los vecinos que también pedían, por ejemplo, un parque en lo que ahora es una torre de departamentos ahí en el cruce de las avenidas Hidalgo y Américas, que impulsó el gobierno de Pablo Lemus, le otorgó este terreno a una inmobiliaria para que hiciera una torre de departamentos, y la gente pedía un parque. La ciudad le faltan espacios verdes, le falta espacio para recibir los servicios ambientales que proporcionan estos mismos espacios, menos calor. Estamos hablando tenemos problemas de islas de calor, sobre todo en el estiaje. Bueno, necesitamos espacios donde tengamos la vegetación, donde tengamos el espacio para infiltrar, para bajar la temperatura de la ciudad. Entonces es muy relevante que la gente defienda estos espacios, porque pues hay una tendencia a estarlos entregando para otros fines, como es el caso de desarrollar vivienda, que nadie está peleado con el proyecto de vivienda para los servidores públicos. Más bien aquí el enfoque creo que se podría hacer en otro lado, donde no genere estos impactos y donde no agraven más las cosas que ya estamos padeciendo todos los días. Bien. Aprovechando el contacto, José Sánchez, también tu opinión sobre esta serie de obras que anuncia el gobierno de Jalisco supuestamente para resolver la crisis por el agua sucia que reciben los hogares. Bien, bueno, hay algunas obras que, en mi opinión, son muy, muy importantes, que no se pueden postergar más, que se han estado posponiendo durante muchos años. Estoy hablando en específico del acueducto Chapala-Guadalajara. Uh-huh. En mi opinión, me parece que esta obra, si se hubiera realizado incluso desde el primer intento que se hizo a finales de 2012, principios de 2013, cuando estaba iniciando el sexenio de Aristóteles Sandoval, se tenía la intención de construir este acueducto. Al final, la resistencia generada por mala información, pero también por una muy mala socialización y esta oposición siempre del gobierno a difundir y transparentar la información y llegar a acuerdos y convencer, pero con argumentos sólidos, pues al final no caminó, y el gobernador Aristóteles no quiso insistir en ese proyecto. Entonces se perdió todo el sexenio de Aristóteles en ese sentido. Luego llega el anterior gobernador, tampoco lo quiso impulsar, y entonces hemos perdido ya prácticamente 14 años esperando ese proyecto, que tendría que ser la solución definitiva para el problema de la calidad del agua que estamos recibiendo en Chapala. Me parece que esa obra es importante, pero llega tarde, apenas se tiene el proyecto y está en la gestión de los recursos. Llega tarde porque todo este tiempo que se perdió, y ese tiempo perdido nos orilló a estar tomando decisiones y a estar haciendo obras que son provisionales. Por ejemplo, probablemente están enterados de este bypass que le llaman ellos, sí. Esta obra que intenta conectar el sistema de abastecimiento antiguo del agua que viene de Chapala por el río Santiago con el acueducto existente, que me parece que esa obra podría haber sido dejado para después, porque tiene un beneficio distinto, o más bien tiene un objetivo distinto que se va a aprovechar en este momento para la crisis, pero que posteriormente tendría otro
otra idea, otro objetivo. Pero esta obra va a costar alrededor de 800 millones de pesos y están en este proceso de proyectarla y de construirla. Y por no haber, una obra provisional que no va a solucionar el problema de manera definitiva, pero que nos vemos en la necesidad de tenerla por no tener la obra que sí tendríamos que estar ya pensando que ya a estas alturas debería estar construida, ¿no? Entonces, en resumen, yo les diría, me parece que las indecisiones y las malas decisiones que se han tomado en términos de gestión del agua para la ciudad, pues nos llevan a este momento crítico donde ya tenemos que recurrir a lo que caiga como sea para poder tratar de salir de la crisis, y eso es lo que estamos viendo actualmente. Y esta como anuncio velado, o no sé si muy directo, que hizo el gobernador, que hay sospechas y hay denuncias incluso en la oposición de que detrás un poco del proyecto hay la intención de privatizar los servicios de distribución de agua a la zona metropolitana. ¿Tú coincides con esta visión, Josué? Bueno, lo que pasa es que hemos visto que en estos gobiernos tienen mucha intención y lo han dicho, no lo han ocultado cuando han hablado de que, recuerdo alguna vez a Juan José Frangé en alguna entrevista en algún medio de comunicación hablaba de que pues, si por él fuera, pues él concesionaba todos los servicios, ¿no? Porque para él, pues esta visión de que las empresas o los empresarios tienen una mayor eficiencia o generan mayor eficiencia, cuando en realidad los servicios públicos, desde mi punto de vista, tienen que ser otorgados por un ente público, en este caso por el municipio, porque para eso pagamos impuestos. Ellos tendrían la capacidad, si se les dotara de equipamientos, si se les dotara de recursos de capacitación, para hacerlo, pero optan por la vía fácil, que además es también la vía del negocio, ¿no? El concesionar el servicio pues permite generar un contrato que luego después puede llevar a otros aspectos, manejo de recursos, distribución, moches, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, es parte de esta visión, el que se, a fin de cuentas, este esquema de que le llaman ellos CMRO, construcción, mantenimiento, rehabilitación, operación, es una manera de alguna manera de entregar el servicio a un privado, y aquí la duda que genera es, pues el privado vamos a tener que pagarlo, el dinero va a tener que salir de algún lugar, ¿y de dónde va a salir? Pues de la tarifa de la gente. ¿Qué va a pasar en el momento? O sea, estamos viendo que el CIAPA es un organismo que no tiene, no ha sido capaz de cobrar por los servicios, y tiene una cartera vencida inmensa, altísima, una cantidad de dinero impresionante. Bueno, ¿qué pasa si no logran tener este nivel de cobranza adecuado para subsanar el costo que va a implicarle para el privado estar operando y entregando el servicio que se espera a través de esta concesión? Entonces, pues ahí es donde está la duda, porque al final de cuentas probablemente tengamos que el dinero tenga que estar saliendo de otro lado, entonces estaríamos, como se suele decir coloquialmente, cavando un hoyo para tapar otro. Exactamente. Josué, te agradecemos enormemente que hayas aceptado platicar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara a través de Cosa Pública 2.0 sobre estos temas tan relevantes en este momento. Me dio mucho gusto saludarles, Jesús, Rubén, estoy a sus órdenes. Buena tarde. Gracias. Buena tarde también para ti, José Sánchez Tapetillo, experto en gestión de recursos hídricos, hidrología. Y bueno, pues ya prácticamente es una voz, digamos, habitual en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara para explicar estos asuntos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información para usted. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hay un posicionamiento de Amnistía Internacional ante la desaparición de un defensor del territorio. Amnistía Internacional condena la desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade, integrante de la comunidad de Agua Fría, Michoacán, desaparecido desde el 15 de julio de este año tras acudir a verificar un reporte de tala ilegal.
Su desaparición ocurre en un contexto de alto riesgo para quienes defienden los bosques, el territorio, el medio ambiente en Michoacán, una entidad donde las personas defensoras se enfrentan de manera recurrente a amenazas, agresiones y ataques por el ejercicio de su labor. Amnistía Internacional hace un llamado a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las autoridades de Michoacán a que desplieguen de manera inmediata y coordinada todos los recursos necesarios para localizarlo con vida. La investigación, dice, debe considerar como línea principal su labor como defensor ambiental conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos. Hacen un llamado semejante al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y le llaman a implementar de manera inmediata las medidas de protección necesarias para su familia y para las personas defensoras de la comunidad de Agua Fría, con el fin de prevenir nuevas agresiones y garantizar que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad. Y recuerdan que la desaparición de una persona defensora del medio ambiente es un ataque contra quienes protegen el territorio y contra el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano, y el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir estas agresiones e investigar los hechos con la debida diligencia y garantizar la búsqueda inmediata de los desaparecidos. Bueno, y en otro caso que tiene que ver con represión, de estos casos de larga data, como suele decirse, desde la Guerra Sucia, la familia de Alicia de los Ríos Merino, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, desaparecida el 5 de enero de 1978 por la Brigada Especial, solicitó a 3 magistrados que actúen para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue los archivos históricos que demostrarían las órdenes militares sobre el paradero de cientos de personas desaparecidas en el contexto de la llamada Guerra Sucia. Es una nota de los colegas de Desinformemos. Ahí incluyen un comunicado que emitieron los familiares. Señalan que desde el año 2023 Alicia de los Ríos, la hija de Alicia de los Ríos Merino, interpuso un amparo en la que denunció la opacidad militar que durante décadas caracterizó las investigaciones, la búsqueda y el litigio por la desaparición de su madre homónima, luego de que en 2021 las autoridades militares obstruyeron y cancelaron la colaboración con el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que constató la existencia de los archivos históricos relacionados con las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Al menos hasta julio de 2026, precisaron, la Sedena continúa en desacato, pues no ha entregado los archivos históricos que demanda el acuerdo presidencial de 2021 ni ha respondido a las reiteradas solicitudes del agente del Ministerio Público Federal en la averiguación previa de Alicia de los Ríos Merino, que se abrió en 2002 en la Fiscalía General de la República. Y por ello la familia se dirigió a los magistrados del 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en los próximos días analizará y discutirá un proyecto resolutivo sobre el amparo interpuesto por Alicia de los Ríos para que retome los esfuerzos dignos y perseverantes de las familias y sobrevivientes de la contrainsurgencia y que garanticen que sigan las investigaciones con la entrega de los documentos. Vamos a otros temas, estos temas que tienen que ver con la guerra informal, con el crimen organizado, con el narcoestado, pero también con las tensas relaciones México-Estados Unidos. El día de ayer el gobierno de Donald Trump anunció la intensificación de su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista extranjera, al develar un nuevo encauzamiento contra sus líderes, nuevas recompensas millonarias de hasta $100 millones. Ve usted la magnitud de la apuesta que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en contra de este cártel. También la revocación de visas con socios del cártel y una advertencia de que las autoridades estadounidenses perseguirían a los acusados en ambos lados de la frontera. Fue una conferencia de prensa en donde estuvieron varios mandos importantes, la DEA, el FBI y otras dependencias del gobierno federal de Estados Unidos. A ambos lados de la frontera. Esa es la amenaza que hace allá desde Estados Unidos. Ahí habló el procurador general interino Todd Blanche, que fue antes el abogado personal de Trump. Anunció en conferencia de prensa un nuevo encauzamiento contra 5 líderes del cártel Jalisco. Son Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro, Hugo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, Ricardo Ruiz Velasco, El Ruiz, Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas y Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma. Ya habían sido acusados criminalmente a otros 3, incluyendo los que las autoridades identifican como ahora el jefe máximo del cartel, Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, hijastro del fallecido Mencho, Audias Flores Silva, el jardinero, y Francisco Javier Gudiño Aro, la gallina. Además de las acusaciones de narcotráfico y uso y tráfico de armas, el Departamento de Estado anunció más de $100 millones en recompensas para información que lleva al arresto de estos 8 líderes y socios del cártel, incluyendo un incremento a $25 millones por El Pelón, además de $2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón. Me parece que estamos hablando en este caso de 25 millones, una de las ofertas de recompensa más grandes por algún delincuente o una dirigente del crimen organizado.
Y bueno, el procurador también dijo que estas organizaciones narcoterroristas son responsables por muertes innumerables de estadounidenses y advirtió que el gobierno de ese país usará toda herramienta para llevar a estos acusados ante la justicia sin importar dónde están. Dice, nunca permitiremos que organizaciones terroristas extranjeras se aprovechen de nuestro país. Y por cierto, el Departamento de Estado pues también anunció nuevas restricciones de visas contra 65 individuos que son partes de esta familia o socios del Cártel Jalisco. Y ese mensaje fue repetido por los jefes de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, la Administración para el Control de las Drogas, DEA, y otras agencias que participaron en la conferencia de prensa en el Departamento de Justicia. Terry Cole, jefe de la DEA, afirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación sostiene su poder a través de violencia y corrupción en México. Esto incluye miembros dentro del gobierno de México. Atención con esto. Quienes escudan de la justicia, el liderazgo del cártel, facilitan el narcotráfico, lavado de dinero y violencia. Como Blanche culpó al cártel de cientos de muertes de estadounidenses a través de distribución de drogas y calificó el fentanilo como un arma de destrucción masiva, algo que ya había señalado el presidente Trump, y subrayó que la DEA está atacando tanto a los cárteles como funcionarios corruptos del gobierno, quienes son responsables por las muertes de nuestros ciudadanos. Cole identificó al pelón como la principal prioridad de la DEA y señaló que el mensaje a todo el liderazgo y a los funcionarios corruptos que esta batalla contra el cártel apenas inicia y que este es su advertencia. La DEA viene por ti, ningún título, puesto, conexión política te podrá escudar. Por alguna razón concluyó al subrayar que Dios nos bendiga, que Dios bendiga Estados Unidos. Otra vez está siempre, digamos, mensaje, esta oración en la que saluden como un pueblo elegido por una supuesta deidad. Fíjate que llama la atención, obviamente, la amenaza de la supuesta colusión, dice, del gobierno como muy en general. Yo me pregunto, ¿será gobierno federal o gobiernos de Jalisco anteriores? Hay que recordar que pues en los últimos 12, 15 años es cuando este cartel creció y pues en una entidad, digamos, donde han pasado diferentes gobiernos de diferentes colores. Que por cierto que además de cargos de narcotráfico, 3 de los 8 acusados también enfrentan cargos en Estados Unidos por un fraude por $400 millones contra 6,000 estadounidenses, muchos de la tercera edad. Esto fue en torno a condominios de tiempo compartido. Hay que recordar que varios de esos sistemas de fraude fueron desarticulados aquí mismo en Jalisco también. Y bueno, digamos, nos detenemos en esta nota porque de alguna manera no debemos olvidar que con este pretexto, claro que el negocio de narcotráfico existe. Ayer lo hablamos de este tema con Alejandra Guillén. Existe con protección oficial. Siempre lo hemos dicho que el gran negocio del capitalismo ilegal, que es el tráfico de drogas y otros delitos asociados, no puede funcionar, no puede operar sin la protección del poder político. Esto es cierto, pero esto puede ser utilizado como un pretexto por el gobierno de Estados Unidos para cuestiones geopolíticas de intervencionismo. Esto, lo delicado de esta nota. En tanto, en otra nota, en España, la Policía Nacional informó de la desarticulación de una importante célula operativa del Cártel de Jalisco Nueva Generación que tenía ramificaciones en la comunidad autónoma de Cataluña, en las provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona. En la operación policial se incautaron 2,5 toneladas de metanfetaminas disuelta y se detuvieron a 13 personas sin que hasta el momento haya trascendido su identidad ni su origen. El operativo se llevó a cabo el pasado 10 de julio, pero por motivos de seguridad y porque aún seguía abierta la investigación, los hechos se dieron a conocer apenas el día de ayer. De hecho, la investigación inició a principios de junio gracias a la colaboración entre las autoridades francesas y españolas en el marco de una investigación seguida contra una organización criminal dedicada al tráfico internacional de metanfetamina entre México y Europa. Y antes de irnos a la pausa, solo le adelanto de esta nota, la entrada de esta nota que publican los colegas del Informador, y en esta se informa que al menos 3 o 4 personas habrían participado en el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, sucedido en mayo del año pasado mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan. Podríamos estar hablando de 2 o 3 personas más, además de Iván N., refirió el fiscal Salvador González de los Santos en la rueda de prensa semanal que ofrece sobre temas de seguridad. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de este jueves 6 de agosto. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya en estos minutos que nos quedan le vamos a compartir información que tiene que ver sobre el tema del extractivismo. La presidenta Claudia Sheinbaum
evalúa 2 zonas donde iniciarían este año las primeras pruebas para aumentar significativamente el uso de fracking en el país y levantar la deficitaria producción de gas, tras recibir recientemente recomendaciones de un grupo de expertos al que encargó estudiar la viabilidad de la explotación de hidrocarburos no convencionales, dijeron 4 fuentes con conocimiento del tema. De hecho, el día de hoy la presidenta anunció el dictamen que emitió ese comité de expertos, pero en esta nota de la jornada cuentan que las áreas con potencial para fracking que está revisando la presidenta están en Coahuila y Tamaulipas, en el norte del país, según estas fuentes. Una de ellas dijo que la idea sería incluso tratar de empezar tan pronto como en septiembre para desarrollar yacimientos que requieren de fracturación hidráulica, que es una técnica por la que se inyecta agua, arena y químicos a grandes presiones para romper la roca y extraer crudo y gas, es decir, fracking. Aunque México ya produce marginalmente mediante fracking, el gobierno y la petrolera Pemex buscan masificarlo para bajar las importaciones de gases de Estados Unidos, que provee 75% de lo que necesita nuestro país. Y en este momento Pemex produce en promedio 4.869 millones de pies cúbicos de gas al día y 1.65 millones de barriles de petróleo al día. Y más adelante recuerdan que Sheinbaum era una fuerte opositora al fracking, es una técnica condenada por ambientalistas y cambió su postura recientemente y ha dicho que hay nuevas maneras de fracturamiento hidráulico con menores impactos ambientales y de mejor uso del agua, por lo que hay que voltear a ver nuevamente el gas no convencional con ojos de soberanía, es decir, bajo el pretexto de la soberanía, permitir esto. Y en estas fuentes extraoficiales que cita la jornada dicen, sí lo van a hacer porque no hay de otra, lo tienen que hacer para subir producción, dijo una de las fuentes vinculadas a la industria petrolera, y otra mencionó que las cifras mostradas por el gobierno sobre la dependencia de México del gas de Estados Unidos eran alarmantes. Y en la nota de este día, ya interrogada sobre este tema en la rueda de prensa de esta mañana, Claudia Sheinbaum defendió esta mañana su plan para extraer gas natural con fractura hidráulica o fracking, una técnica a la que alguna vez se opuso, al señalar que tendrá bajo impacto ambiental. La mandataria presentó las conclusiones de un panel de expertos locales para argumentar su posición favorable al uso del cuestionado fracking, criticado por ecologistas por el uso de químicos y agua. Por cierto, pues la presidenta ahí pues dijo que entre otras cosas una de las condiciones que va a haber para los proyectos de fracking es que usen exclusivamente agua salada en el subsuelo, es decir, prohibiría el uso de agua dulce en estas técnicas de extracción de fracking y que supuestamente también sería obligatorio el tema de las consultas. Vamos a ver qué tan cierto sea. Pero el fracking sigue siendo una técnica devastadora ambientalmente. Apenas esta semana el diario New York Times publica un reportaje acerca de los fuertes efectos que esta explotación hidráulica está teniendo en algunas poblaciones y estados de Estados Unidos, que está supuestamente a la vanguardia de esta técnica. Antes de irnos, le compartimos 2 notas bastante preocupantes que tienen que ver con el ejercicio imperial de esta presidencia que encabeza la botarga naranja que dirige la Casa Blanca. Por un lado, la CIA ha establecido en secreto un grupo operativo para Cuba, poniendo en marcha planes para una campaña más concertada destinada a presionar al gobierno cubano para que realice los cambios económicos, políticos y de liderazgo exigidos por el presidente Donald Trump. Según personas informadas sobre la medida, la creación del grupo operativo le permitiría a la agencia dirigir rápidamente más recursos económicos, humanos y técnicos hacia Cuba. El grupo operativo ha comenzado a incorporar oficiales de caso que reclutan y dirigen a espías, analistas de inteligencia, oficiales que llevan a cabo ciberoperaciones y oficiales especialistas en operaciones de influencia encubierta. Dijeron las fuentes, la CIA declinó hacer comentarios de acuerdo a una nota del diario New York Times. Ahora, esto recuerda diferencias con lo que ocurrió, por ejemplo, a principios de los años 60 con la invasión a la Bahía de Cochinos de parte de Estados Unidos, y el detalle es que reconocen que en este momento Estados Unidos no cuenta con aliados dentro de Cuba, como sí ocurrió hace muchos años, pero dice que la creación del grupo actual demuestra hasta qué punto la agencia se está preparando para lo que podría ser una campaña encubierta prolongada contra lo que durante mucho tiempo ha sido uno de sus objetivos más difíciles. Los oficiales del grupo operativo sobre Cuba en la CIA a su vez analizarán inteligencia recién obtenida en busca de información privilegiada sobre las actividades de los líderes de Cuba y otros miembros de la élite política, en particular mediante el rastreo de los secretos flujos de dinero y acuerdos comerciales dentro y fuera de la isla. La agencia podría llegar a divulgar públicamente esta información en un intento de influir en los líderes y la opinión pública cubanos, replicando una estrategia que les ha utilizado contra otros adversarios, entre ellos Rusia. Es bastante alarmante e indignante esta noticia porque se arrogan el derecho se hace este grupo de trabajo especial para cumplir con los deseos de Trump. Trump no le gusta Cuba
y entonces quiere desestabilizarle, quiere cambiar un régimen cuando no tiene derecho a ello. Imaginemos una noticia desde el lado opuesto, que el gobierno de Cuba estuviera anunciando la creación de un grupo de espionaje para interferir y querer derrocar al gobierno de Estados Unidos, la alarma internacional que esto provocaría. Y Rubén, y también no solo es Trump, sino mucho ojo con Marco Rubio, el Departamento de Estado, el jefe del Departamento de Estado, el que trae aspiraciones presidenciales, y él principalmente me parece que es el que pues trae el objetivo contra el gobierno en Cuba, siendo el descendiente de cubanos. Y no podemos señalarlo más que un ejercicio de imperialismo por parte del actual gobierno de Estados Unidos. Y otro caso muy concreto es esta siguiente declaración que hace el imbécil de Donald Trump. Dice, al vencedor le pertenecen los despojos. ¿No? ¿Han oído esto antes? Es la manera antigua, ¿verdad? Declaró ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al referirse al secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro a inicio del año como una guerra de 48 minutos. Duró 48 minutos y pagamos el precio de esta guerra con lo que estamos tomando de Venezuela una y otra vez. Ahora amo Venezuela, la amo y lo estamos haciendo maravillosamente allí. Añadió durante un discurso en un evento en Las Vegas. Estamos importando mucho petróleo desde Venezuela y nos llevamos bien con ellos. De Venezuela salen billones y billones de barriles de petróleo. Es uno de los lugares más ricos en petróleo en el mundo, declaró el magnate en una muestra cínica de robo descarado del petróleo y de los recursos de este país y de la toma de su soberanía. Yo vi ese discurso bastante grotesco, fue en Las Vegas, donde el tipo incluso llegó a decir que ya Estados Unidos, gracias a lo que se apropió de Venezuela, tienen el 60% de la producción y de las reservas petroleras del mundo, según él mismo se ufanó ahí. Y con esto, digamos, da frente al potencial que tiene Estados Unidos. La cuestión, Rubén, es que han pasado 8 meses desde el secuestro de Nicolás Maduro y la situación en la economía interna en Venezuela está peor que nunca en este momento. ¿Dónde está todo ese dineral del petróleo que Trump se ufana? Lo está robando el hijo de puta de Donald Trump, en el gobierno de Donald Trump. Y al final hizo otra declaración, y con esto nos vamos, de repugnantes a los dirigentes políticos de México y Estados Unidos por el tema de aranceles y de relaciones comerciales. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG y mañana lo invitamos nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí con nosotros. Hasta mañana. Gracias. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.